investigando, se encuentra una pájara gorda, pero más o menos, ¿no? Y digo, pues no había otra pájara en el momento. Y se enamora de esa pájara. Y se juntan, hacen su nidito. Después de un tiempo, pone su huevito, así de su huevito, nace su pajarito. Y hacen una bonita familia. Y de repente, esa pájara gorda se va con un pilote. Porque así le gustan grandes feos. Entonces se va con el sopilote y deja ese pajarito bonito, fuerte, alto, guapo o verde. Y lo deja solo con su champajarito. ¿Ah? Lo dejó solo. Obviamente ese pájaro, pues, empieza en búsqueda de alguna pajarita por allá que quiera ir a completar su nido. Oye, papá, ¿por qué mejor no me dices que ya te quieres casar con Pamela? ¿Ah? Chamaco. Y dejas de estar diciendo cosas de pajaritos, no sé qué cosas. Chamaco, ¿cómo haces que uno rompa su ilusión? Te lo quieres contar uno bien y tú lo sigues de los sueltas así. No, tranquilo, es que a mí me cae bien Pamela, Don Cebito, o sea, no tengo nada de malo, tranquilo. O sea, ¿sí te cae bien, Pamela? Ajá, sí. O sea, ¿sí te gustaría así como para que sea así tu chemadrastra, así? Ah. Pues también. Mano, me lo esperaba yo. Pero te tienes que preparar, papá. Para ir a pedir su mano a Pamela. Si yo no solo quiero su mano, ¿para qué quiero su...? No, así no se dice. Le tienes que ir a pedir permiso a Don Cebito para que te deje casarse con ella. Así se dice, pedir su mano, pues. Pero pide su mano, pero te dan todo, ¿no? No sé, no solo... también. Pues, y tengo que hablar con Don Cebito. Si con ella voy a casarme, ¿no? Con Don Cebito. Pero así se hace, papá, entiende. Te tienes que vestir de gala, bien. ¿Ok? Ahí te ayuda a vestirte, ¿va? Y vamos así a pedir su mano, ¿me acompañas? ¿Yo? Pues acompáñame, pues sí. No solo conmigo va a vivir, hasta tú vas a ser tu changú así falso, pero su hijo. Bueno, está bien. Ven, vamos a vestirnos. Él te presta mi perfume. Vamos. ¿Tienes perfume? Obvio, papá. Tienes de ellos así que le llaman de los ¿cómo se dice? De los árabes, así, que están vendiendo dentro de internet. Obvio, papá, obvio que te va a dar. Está bueno. Así, dale, hijo, pues muéstrame, ¿cómo va a pedir su mano? Ven acá. La cocina nunca fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. ¿Se te antoja un delicioso flan? La chef Rosy Ramírez te enseña a preparar los postres más deliciosos en la hora del postre, desde los clásicos hasta los más antiguos de la historia. Endulza tu día con este programa único, los miércoles a la 1 de la tarde, en la barra culinaria de Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde.
helado, ¿me lo compras? Sí, claro. Sí, Sí, pues ¿no? sí. Deme uno de 15, el más caro. El más ¿De caro 15? que tenga. Sí. Pero si son de A5 y de De cinco. A10. Pero ¿me puede vender uno de 15? Sí, puede vender uno de 15, ¿verdad? Claro que sí, Ahí está. señorita. Ahí está. Qué rico, de Guanábana, ¿verdad? Guanábana, ok, De Guanábana, muy sí. bien. 5. Aquí tiene. ¿Qué? Ay, gracias. ¿Usted, caballero? Pues así dame uno, así de... Pues del más barato, dame. Coco. Sí. Ok. ¿De 10? Ese... De No, 10. es de 5 te pedí. Ah. Bueno. ¿Listo? Qué chistoso. Mm. Está bueno, toma. Gracias, hermano. Dale. Permiso. ¿Qué pasó así? ¿Por qué me citaste acá? Pamela, lo que pasa es que ya tiene tiempo, así que te estoy diciendo, estamos andando a escondidas, velo. Tenemos que guardar, para comer un helado nos tenemos que guardar. Por eso te estoy diciendo, ¿por qué me citaste acá? ¿Qué tal si viene mi papá? Nos ve. Pero es que tu papá también es un desgraciado perro. que no- Tampoco te pases, Pinole. Pues es que nunca nos dejas también estar solos, Pamela. Si ve mi papá. Ya lo sé que es tu papá, pero pues también empieza con sus cosas, no nos deja disfrutar nuestro amor. Algo que me molesta. Te pasas también tú. Mira, ven por acá, te tengo una sorpresa. Ven por acá, ven por acá. Ven. ¿Dónde me vas a llevar ahora? Mira, precisamente te cité aquí porque quería darte este pequeño obsequio. Ay, qué bonito. Pero fue una en un ramo que me diste, pero está bonito. Es que los ramos, ya ves que los venden allá en la florería. Pues ya tienen tiempo allá, tan viejos, están así. Ya y hace tiempo que están bajados, no tienen el mismo significado que esta que representa así fresco como mi amor que siento por ti. Bueno, así sí. Eso sí está fresca. Pero es una, pero porque acá hay muchas. Y yo lo que quiero es que, velo, estás rodeada de flores. Acá no necesito ramo. Además, ¿qué prefieres? ¿Que esté muerta allá la flor o que esté viva acá en la mata? No, que esté viva. Viva como el amor que siento por ti. Ay, qué bonito. Ah, Sí, ya me ¿viste? estás conquistando, me estás conquistando. Mira, yo lo que quiero decir es, Pamela, ya sin rodeos, es así que quiero ya decirle a tu papá que nos deje casarnos. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Pinole. Mira, sí quiero, pero tú sabes cómo se va a poner mi papá. ¿Qué tiene? Tiene que pasar, Pamela. Tenemos que dar ese paso. Hace tiempo que lo he planeado decírtelo. Pues quiero casarme contigo, lo sabes. Quiero que vivamos juntos, que estemos juntos para siempre, pero tú también así no pones de tu parte. Pero es que si quieres eso, ¿estás consciente que tienes que ir a hablar con mi papá y decírselo? Ya lo sé. Ir a pedir mi mano. No quiero tu mano, de mano ya estoy harto, por eso me quiero casar. Quiero todo tuyo, todo, no tu mano. Ay, Pinole. Ya, está bien, ya me lo explicó Pochungo que tengo que ir a pedir tu mano, ya lo Pues sí. sé. Que tengo que ir a decirle que... Pero pues, mira, yo estoy decidido. Si tú me dices ahorita que sí, en la noche voy a pedir tu mano. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro? ¿No te va a importar lo que te diga mi papá? Pues no, ¿qué me va a decir? Solo que hay un problema, Pinole. ¿Y ahorita qué? Que yo me voy a ir con mi papá a Mérida a vivir. ¿Cómo que vas a ir a Mérida? Sí, ya viste que mi papá tiene una casa allí. Después él quiere ir a regar sus matas, a ver su casa. Ay, Pamela, ¿cómo es que te vas a ir a Mérida? Ve lo que me vienes a decir ahorita. ¿Y por qué no vas a Mérida a pedir mi mano? Ahí en Mérida cada vez que voy me pierdo, no me Ay, gusta. Pinole, yo te enseño a andar allí. Dale, además, ahí está bonito. Porque me puedes llevar a la plaza, al cine, a los parques. Ay, Pamela, no me gusta ir allá. ¿Por qué? Bueno, pues, si me quieres, ¿vas a buscarme? Está bien, voy a Mérida. Voy a Mérida. verdad? Voy. Está bien. ¿A qué hora te vas? Yo me voy a las 5 de la tarde. Ahí te veo. Pero tienes que decírselo a tu papá. Bueno, está bien. Ahí sí lo medio platico, pero... No, pero, tienes pero medio llega. platico, díselo que voy a ir, porque si no, así que tal si se va a algún lado. A ver, se lo digo para que te recibas bien. Bueno. Dale. Entonces nos vemos allá. Dale. Sí, Dale, sí, te sí. veo allá, te veo Dale, allá. Mérida. Dale, nos Ponte. vemos en Mérida. Nos vemos, dale. Ay, mi anillo, yo ya me vi con mi anillo de diamantes.
de zafiro. ¿De qué será mi anillo? ¿De rubí? ¡Ay, sí! En Abarrotes Unosusa te damos hasta con la sartén. Llévate una sartén por solo 69 pesos al comprar 200 pesos o más en productos participantes. Solo pídesela a tu cajero antes de pagar y listo. Y si registras tu ticket podrás ganar premios increíbles. Consulta las bases en las redes sociales de Unosusa. Vecino del buen precio. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. Si tienes una mente curiosa, Curiosamente es para ti. Encuentra respuestas claras, divertidas y científicas a preguntas complejas, solo por el placer de aprender. Disfrútalo los martes y jueves a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde por Tele Yucatán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, papi, vamos. Vamos, y al fin, Pégate, papi. al fin nos logramos salir de ese desgraciado pueblo que me tiene ya harto. Eso de Tintinquí, ya lo tengo hasta el Tintincú. Vamos a dejar de ver esa bola de chusma, esa bola de güiros, esa bola de muertos de hambre que no tiene ni un pedazo de tortilla para meterse a la boca. Ay, papi. Nosotros recuerda que somos los Palo Alto y Ponte Duro. Somos de Alcurnia, somos de otro linaje. ¿Qué te la vas a ver? Dame tu Vamos, mano. papi, vamos. No te vayas a caer, papi. Acá hay bajada, acá hay bajada. Caminar Acá hay para bajada. que conozcas la casa que compré, una casa nueva. ¿Una casa nueva, papi? Una casa nueva para cambiar de ambiente. Ay, qué emoción, entonces. Es una casa nueva, imagínate. Ay, qué bonito, qué bonito. Cuidado, papi, hay una piedra acá. No te preocupes, hija. Ya después de que me tropecé con la última piedra de tu mamá, no me pienso tropezar con ninguna otra. Ay, papi, Así no que vayas vamos a ir empezar. tranquilos. No voy a empezar. No voy a empezar. Por eso para mí es muy importante que no caigas en el fango, que no caigas en el lodo, que no caigas con cualquier pelafustán. Tú eres mi salvación. Tú eres la que vas a sacarme de pobre. Tienes que casarte con alguien importante. Alguien de Alcurnia, un licenciado, un doctor, un diputado, alguien que tenga dinero. Entonces dejamos el pueblo con esa bola de muertos de hambre. Aquí vamos a construirte un futuro venturoso. Vas a ver si no. Carambas. Ven, hija, vente. Aquí es la casa que te estoy diciendo. ¿Cuál, papi? Mira los albaniles. La mandé a revocar, nos llevaron el escombro, caramba. Ni modo, lo voy a tener que hacer trabajar más que en el pueblo. Mira, hija, esta es la casa. A partir de hoy, aquí vamos a vivir. ¿Qué te parece? Papi, me lo habías contado tanto que de verdad está mejor de lo que me imaginé. Pues a partir de hoy, aquí esta va a ser tu nueva casa, mi nueva casa, y nos vamos a olvidar de toda la chusma del pueblo. Pasa, hija, pasa. Vente, corazón, vente. Esta es la casa nueva. Aquí vamos a ser felices, hija. Aquí, toma la llave. Abre. Esa es la llave. Abre la llave, hija. Ahí está. Listo.
Bienvenida a Mérida, bienvenida a tu nueva casa, hija mía, Pamela, princesa chula, con la consentida de su papá, mi amor. Tenemos casa nueva, como la ves. Papi, qué bueno que llegamos porque quiero decirte algo. A ver, primero toma asiento y luego me dices lo que me quieras, porque vengo cansado, vengo sofocado. Siéntate, papi, siéntate. Vamos a sentarnos, por favor. Siéntate, hija. no te vaya a pasar algo, papi, siéntate. Vamos a sentarnos. Ahí está. Ay, mi cielo. Ay, ahora sí me pesa mi bobosh. ¿Y qué te parece la nueva casa, hija? Ay, papi, está muy bonita, de verdad. No me la imaginé que esté así, papi. Pues para que veas, la conseguí a unos 80 años que la voy pagando poco a poco, pero va a ser nuestra algún día. Papi, pero yo quiero decirte algo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que te gusta la casa? Aparte de eso, yo quiero decirte algo, pero no te vas a molestar. Prométeme que no te vas a molestar. No tengo por qué molestarme. Con mi Pamela chula, la hija, los ojos de mis ojos, jamás me voy a molestar, hija. ¿Qué quieres decir, corazón? Es que, papi, fíjate que me quiero casar. Ah, pues a eso venimos a Mérida, para conseguirte un buen partido. Yo no pierdo la esperanza de que aquí, no como el pueblo que fueron muertos de hambre, ay, aquí te puedes conseguir un doctor, un ingeniero, un licenciado, alguien de alcurnia. Porque recuerda que los Palo Alto y Ponte Duro no podemos alternar con cualquier pelafustán. Dime, ¿ya tienes algún prospecto, hija? Sí, papi. No me lo Yo digas. tengo, sí. ¿Es algún doctor? ¿Algún licenciado? ¿Algún diputado? No. ¿Alguien de alcurnia? ¿Algún López Palomeque? No, papi, ¿De los alguien Shakur? mejor, no. ¿De la familia? ¿De los Riviera? Ay, no, papi, alguien mejor. Bueno, dime, ¿con quién? ¿Con quién te quieres casar? Dímelo ya. Con Pinoli, papi. ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Sobre mi cadáver! Papá, cuando te dije elegante, no me refería a eso. ¿Y qué tiene de malo? Es lo más mejor que encontré en mi guardarropa. Ve nada más que sex appeal tengo así. Hasta más quedé impactada con mi belleza. Bueno, ya. A ver, ¿Y es vamos. acá? Sí, papá, mira, acá es el escombro que nos dijo Pamela, ¿lo viste? Aquí está. Ah, es el escombro que dio el Sí, mensaje. sí. Y aquí hay... Está abierto. Bueno, Vamos a entrar. Vamos a pasar. Ay, qué nervios. Ay. Pues ya estamos aquí. Pues ni modo, a lo que te... ¡Ey! ¿Qué? No le golpees, primero dile algo. ¿Cómo que algo? Algo bonito. Algo bonito. Ah, ya te entendí. Fíjate. Es Pamela. Algo bonito. Ajá, algo bonito. Yo. No, papá. Papá, algo dulce. Dile algo dulce. Dulce, tipo. ¿No quieres mazapán? Un tehuano. Un ¡Que son. no! Papá, que no. ¿Y Dile qué? algo que le llegue al corazón, papá. Que le llegue en su corazón. Sí, que le llegue al corazón. Un balazo, un cuchillazo. No, papá, tampoco. Eso no solamente le llega, hasta le traspasa. ¿Sabes qué? Déjalo, haz lo que tú quieras. Tócale lo que tú quieras. Mejor le canto. Le canto. También. Le canto la canción. Le canto la canción. Una antigua, porque son las más románticas. Es la Como puta. quieras, como quieras. Fue en un cabaret donde te encontré. Tampoco, papá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes que qué? estás Mejor cállate, cantando? porque tú no sabes. Ya, a lo mejor le voy a hablar. Haz lo que No, quieras. le voy a hablar. Pamela, mi amor, ya mi vida. Ya llegó así tu matador. Ya llegué al pueblo, ne. Aquí estoy en la puerta. ¡Ábreme, nené! Llegó tu marido, negra. Llegó tu ¡Ay, mi amor! No quiero darte un beso. ¿Qué quieres? ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Solo hay un lugar que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor.
momento de más diversión, más música, más comedia. De más, ¡qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio o míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club de lunes a viernes por Tele Yucatán. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Pues estamos hoy aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Sabías, DJ? Mira nada más la belleza hoy, el mar tranquilito, está todo muy rico. Ya empieza el calorcito, pero pues si hay calorcito, para eso están aquí los amigos, con mis amigos y con los amigos Matías. Que dame uno, pero de eso así con la puta. You can get some. Ya después que disfrutas el agüita en coco, así bien fresquecita, pues te abren el coco y te dan la carnita. Y fíjense qué padre aquí, esta costumbre que te dan todas estas opciones, donde puedes prepararte tu jugo. Pues ahora sí que, vean eso. No le pueden, que tú a gusto, le puedes echar de todo lo que tienen. Miren, tienen chile piquín, que es para eso el chile machito, chile macho. Chile piquín con limón y sal también, miren. ¿Sí? Le puedes hacer esto, el tajín. El tajín. Vean eso. Chilito mojonero. You can get some. Amoy. Vean. Más limoncito. Esto es parte de la costumbre aquí, fíjate aquí en Coatzacoalcos. Miren, de esto, vamos, darle. ¿Sabías, DJ? Oigan. Si quieres comer rico aquí en Coatzacoalcos, este es el mejor lugar, el muellecito que se encuentra obviamente aquí en la parte del malecón. Vamos a conocerlo, de verdad que nos lo recomendaron mucho. Vamos a ver qué tal. You can get some. Nos recibieron con esto, miren esto. Una michelada con camarones y ostiones. Vean esto. Qué rico, vean. Una ensalada de mariscos, hay camarones,
trae opciones, trae pulpo, trae excelente calidad, muy ricos. La verdad que nos recomendaron este lugar y teníamos que venir a probarlos. Y pues bueno, todavía falta mucho más para mostrarles a ustedes. Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz, restaurante El Muellecito. Salud. Amigos, y algo que le tenía muchísimas ganas, aparte de estas, vean, estas bonitas de cangrejo, que eran estos shots de opción. Yo los veía siempre complicados y de verdad dije, algún día de verdad. Y la tóxica también le gusta. Prepárate las shots de ostión. No tiene licor, obviamente. Esto es un ostioncito preparado. Pues, a ver qué tal. Acércate, camarita. Esto. Sorry, it's DJ. Chula. Chula. Pruébalo, tóxica, pruébalo. Ya te hace el limoncito. Todo es perfecto. Pruébalo. ¿Qué tal? Riquísimo, planeta. Riquísimo. Oh. Ahora, estos están al mojo de ajo. Las manitas de cangrejo al mojo de ajo. Para probarlas. La verdad no hay pedido. Todo está riquísimo, todavía falta una sopita, pero la joya, la corona, shots de opción. Sorry, it's DJ. Pues yo pedí unos camarones momia. Aquí los conocen como tornados. ¿Y qué tienen esos camarones? Traen queso, obviamente su tocino, su ensaladita, sus papas, su crema de ajo. O sea, muy rico. Y bueno, lo que es mi guiso favorito y por lo que yo vine, además de los ostiones, vean esto. Es una cazuela de mariscos, como pueden ver trae pescado, manita de jaiba, camarones y estas almejas. Pero además de los mariscos que trae, pues esta cazuelita tiene hasta queso, o sea, trae hasta queso. Entonces, vea esto es el quesito. Y amigos, aquí estamos en la playa, en el mar de Coatzacoalcos. Vean qué bonito. Vean esto. Y el agua, de verdad que se siente cristalina, se siente tibia. Métete, hijo, métete. Vean, para allá es el... Está bajito, está bajito, está muy seguro. En esta parte al menos está bajita. Ya más para allá, pues ya se siente un poquito diferente. Ahorita voy a chingarlos ahorita. Vean para allá, qué bonito. Ahí es un tiburón, miren un tiburón, amigos. Miren un tiburón. ¡Ay, se marchó! ¡Mira el tiburón! Y a su barco le llamó Libertad. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Curioso de aquí, amigos, a diferencia de Yucatán, es la arena. El color es un poquito más oscuro, como pueden observar. Tiene como unos cristalitos. Si ustedes lo ven a contraluz, pues tiene como cristalitos y... Vean, observen esto. Observen. Es muy diferente la textura de la arena de aquí. Amigos, esto es Coatzacoalcos, Veracruz. Nosotros regresamos con ustedes allá hasta Yucatán. Más onda por Tele Yucatán.
fue tan divertida. Acompaña al chef Maurilio Izúcar en Yo Invito, un programa hecho con amor y mucho buen humor. Disfrútalo todos los martes a la 1 de la tarde en nuestra barra culinaria, solo por Tele Yucatán. Donde México lo necesita, el PRI está presente. Hemos entregado más de 600 tinacos en comunidades con problemas de agua, más de 200 calentadores solares para llevar calor a los hogares. Llevamos dispensarios médicos a las comunidades que más lo necesitan, con atención y medicamentos gratuitos. Y entregamos más de 500 aparatos para personas que tienen alguna discapacidad. El PRI resuelve. Damos resultados. PRI, el mejor partido de México. Todos los días el deporte está en juego y las noticias más relevantes del acontecer local te las presentamos puntualmente de lunes a viernes. Noticiero Deportes Tele Yucatán en 2 emisiones diarias para estar siempre informado, 7:50 de la mañana y 3:50 de la tarde. Acompáñanos por el 4.1 de Tele Yucatán. La isla de Córcega es uno de los tesoros ocultos del Mediterráneo. Sus aguas costeras albergan a criaturas extrañas y maravillosas, algunas de las cuales solo existen aquí. En el océano, cerca del desierto, las aguas costeras son un oasis lleno de vida. Bajo la superficie de estas aguas costeras se encuentra una de las maravillas de la naturaleza. Llamada como el dios griego del mar, la Posidonia oceanica es una planta marina endémica del Mediterráneo. Como otras posidonias, crece en grandes praderas marinas. Una de nuestras criaturas más raras, pero más amadas, depende de las praderas de Posidonia oceánica para sobrevivir. Como salido de la mitología antigua, el caballito de mar parece haber atravesado el tiempo y las leyendas.